y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, hermanos, como introducción me gustaría comenzar con un escrito de Van Gordon, el pastor Van Gordon, titulado Dejó su palacio. Él dice así, había una vez un sabio llamado Shah que se preocupaba mucho por su pueblo y solo deseaba lo mejor para ellos. Él era el gobernador de Persia. Un día, disfrazado de pobre, fue a visitar los baños públicos. En tiempos antiguos el agua de los baños se calentaba en un horno en el sótano. Entonces, y él, un día el gobernador se dirigió a ese oscuro lugar, ¿verdad?, para sentarse con el hombre que cuidaba el fuego. Los dos hombres compartieron la comida ordinaria y el Shah que era el gobernador, le brindó su amistad en su soledad. Entonces día tras día el gobernante iba a visitar a este hombre. Entonces el trabajador se encariñó con este extraño porque llegó hasta donde él estaba. El gobernador esperaba que este hombre le pidiera un regalo al conocer su verdadera identidad. En cambio miró con amor y asombro el rostro de su líder y él le dijo: abandonaste tu gloria para sentarte conmigo en este lugar oscuro, para comer mi vil pan y preocuparte por lo que me sucede. A otros puedes conceder regalos caros, pero a mí te has entregado a ti mismo. Al pensar lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, podemos identificarnos con los sentimientos de aquel que cuidaba el fuego. Jesús pasó del cielo a la tierra, de la adoración de los ángeles a la burla de los hombres crueles, de la gloria a la humillación para proveernos la salvación. Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Nuestro gran Creador se convirtió en nuestro Salvador. Entonces es cuando nosotros decimos que Él merece nuestra sincera adoración y humilde adoración. Este es el pastor Van Gordon. El don más grande de Dios debería despertar en nosotros nuestra profunda gratitud. Bueno, hoy hablaremos de nuestro Salvador, su eterna deidad. Este es el tema de Cristología. Estaremos también hablando de la encarnación de Cristo. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, tocamos varios temas como su eterna preexistencia, su deidad, su humanidad, su encarnación, su nacimiento original, su función divina, su persona, su carácter, su enseñanza, sus obras, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y también su regreso. Bueno, la cristología forma parte de la rama de la teología. Tenemos la bibliología, tenemos la teología propia, cristología, neumatología. Si pueden ponerme ahí ahí está. Tenemos la bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología, amarteología, angeliología, eclesiología y escatología. Los significados se muestran en la parte derecha. Bibliología, que es el estudio de la Biblia; teología propia, el estudio de Dios; cristología, el estudio de Cristo; neumatología es el estudio del Espíritu Santo; antropología, que es el estudio del hombre; amarteología, el estudio del pecado; angeliología, el estudio de los ángeles; eclesiología es el estudio de la iglesia; y al final escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar por lo pronto en cristología. Y una de las 5 solas de la Reforma es solo Cristo, solo Christus o solo Cristo, que significa que solo hay salvación a través de Cristo. Y realmente es un tema muy extenso y es el libro de Juan que profundiza divinamente en su ser. No está por demás saber que la deidad de Cristo ha sido atacada
a lo largo de los años, sobre todo por los ateos. Juan todavía no había muerto y ya había evidencia de ataques. Y quiero que vean, no sé si pueden acompañarme, Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Se cree que Juan escribió esto en respuesta a un grupo que atacó la deidad de Cristo. Estos eran los docetistas. ¿Puedes cambiármelo ahí, por favor? Estos eran los docetistas, y ellos decían que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero ellos negaban su plena humanidad. Los docetistas enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía como si fuera un ser humano, pero no tenía ningún cuerpo. Otras formas de docetismo era que enseñaban que que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real y natural de carne. Y estos ataques en contra de Cristo continuaron hasta el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo. Y hasta la fecha siguen habiendo este tipo de ataques. R.C. Sproul en una entrevista dijo que en su opinión el mayor de los ataques a la iglesia es en el área de cristología. Todavía en nuestros días este problema sigue. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos niegan la segunda persona de la Trinidad. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Para los mormones tampoco, para los musulmanes tampoco. Ellos creen que es simplemente un buen profeta. Para la mayoría de los judíos, Jesús también fue un falso maestro. En fin, para la mayoría de las sectas, Jesús fue tan solo un iluminado. Entonces, Juan nos ayuda a entender quién es Jesús para nosotros. Leamos Juan 1:1, vamos a leer hasta el versículo 4. Juan 1:1 hasta el versículo 4. Y él comienza de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan 1:1 en el original sería así: en el principio existía el Logos, el verbo, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos brincamos al versículo 14 y dice: y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 14 es donde nos habla de la encarnación del Logos, del Verbo. Tenemos 3 puntos que vamos a revisar, que están conectados a los versículos que vimos anteriormente. Número uno, la palabra verbo, si la traducimos literalmente, sería número 1 sería la palabra logos. Logos, la palabra, el verbo, si lo traducimos literalmente sería logos, ¿verdad? En la mayoría de las traducciones bíblicas dicen de esta manera: en el principio era la palabra. Entonces la segunda frase sería: se hizo carne, porque eso tiene que ver con su encarnación. La tercera frase sería: vimos su gloria. Y bueno, comenzaremos con la primera. El verbo es logos en el original. Y bueno, yo creo que es probable que para nosotros sea una palabra extraña, la palabra logos, y es porque no estamos familiarizados con el uso de este lenguaje, ya que estamos acostumbrados a un lenguaje más estándar, pero para los antiguos la situación era otra. Por ejemplo, los judíos hebreos estaban más relacionados con este término porque relacionaban la palabra y
eso que los hebreos ya estaban muy familiarizados con este término. Y hasta hoy en día, ellos intentan usar lo menos posible el nombre de Dios y lo cambian por otro término. Esto para intentar no blasfemar mucho su nombre, o más bien no blasfemar su nombre. Una manera de cambiar su nombre era con la palabra logos. Para ellos, cuando Juan escribe su evangelio, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Los hebreos no estaban completamente desconocidos a esta palabra, mucho menos los griegos. De hecho, existió un filósofo griego 6 siglos antes de Jesucristo. Él se llamaba Heráclito. No sé si puedes ponerme Heráclito. Heráclito, si mal no recuerdo, él era de Éfeso. Y él decía que lo que mantenía este mundo en movimiento y en orden era una fuerza llamada el logos. Y bueno, hubieron más filósofos griegos que pensaban más sobre logos. Y Dios no está callado. Dios no está callado en todo. Él en todo tiempo nos ha estado comunicando todo desde el principio. Desde el principio Dios habló y el universo concreto se formó. Dios habló por sus profetas, Dios habló por su Hijo, quien es el Logos. Dios nos habla por el universo. Dios nos habla por medio de su palabra escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos habla por medio de la naturaleza. En fin, nuestro Dios es un Dios comunicante. Cuando Juan estaba escribiendo su evangelio, él no estaba bajo la influencia de los griegos, sino del Espíritu Santo, quien fue el inspirador para que escribiera de una manera inerrante. Juan no entiende la palabra logos como los filósofos lo entendían. Juan lo presenta como una persona divina, y él dice así en Juan 1:1, dice: en el principio ya existía el verbo, o sea, el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, de una manera sencilla pero profunda, nos muestra 3 puntos importantes. Número 1, la existencia de logos. Número 2, la compañía de logos. Y número 3, la identidad de logos. Vamos a comenzar con estudiar la existencia de logos. Y bueno, está diciendo que antes de la existencia del espacio, antes de que hubiera materia, antes de que hubiera comenzara el tiempo a ser contado, antes de que hubiera un registro histórico, el logos ya estaba presente. Es decir, el logos, Cristo Jesús, ya existía desde la eternidad. Vean lo que dice en Salmo 92. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cristo ya existía desde la eternidad pasada, fuera del tiempo y del espacio. Su existencia es eterna, y no hay ningún momento en el universo en el que el Logos nunca estuvo presente. El Logos nunca ha sido parte de la creación de Dios, según como dicen los testigos de Jehová, sino que es el mismo creador. Aunque existiera una máquina del tiempo, ¿verdad?, como en las películas, y aún si viajáramos, ¿verdad?, para el principio del tiempo, ahí vamos a encontrar el Logos, ahí está Él. Y bueno, Jesucristo mismo nos dice en Apocalipsis 1:8, esto ocurre cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, y Él le dice así: yo soy, le dice así: yo soy el alfa y la omega. Él, dice, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el alfa
la omega, la última letra del alfabeto. Él está entre el principio y el fin. Es por eso que vemos a Jesús confrontando a los fariseos y Él les dice: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando vemos, hay algo importante aquí. Cuando vemos esta expresión, de cierto os digo, de parte de Cristo, ¿verdad? Él no está diciendo, créanme, por favor, créanme. Lo que Él está diciendo es que sé por experiencia directa que esto es cierto. Y esta expresión, de cierto os digo, es más notorio cuando son temas divinos. Entonces, esto forma parte de su divinidad. Y Jesús no solamente tiene conocimiento de estas verdades, Él mismo es quien las originó. Entonces, Él estuvo al principio de todas las cosas y estará en el final también. Es decir, que Él siempre existió y siempre existirá. Fue Cristo la segunda persona de la Trinidad quien hizo la creación. Y solo Dios encarnado podría hacer esta afirmación. Y bueno, siguiendo adelante, quiero aclarar una cosa que es muy importante referente a la eternidad. Cuando se trata de la persona de Jesucristo, no podemos aplicar el tiempo. No se puede aplicar el tiempo, ni el pasado ni el presente, porque Él siempre ha existido y Él vive en un presente eterno. Por eso él le dice muy claro, no antes de Abraham yo fui, no antes de Abraham yo seré, sino antes de Abraham yo soy. Yo soy es su nombre. Él es el alfa, Él es la omega. Él estuvo en el pasado, Él está en el presente y Él estará por toda la eternidad. Ahora ya tenemos una idea de Logos. Sí, el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Esta es la compañía de Logos. Es decir, el Logos estaba con Dios. En el griego la palabra con, esta palabra con, C-O-N, dicen los expertos que es la palabra pros, que significa una cercanía muy pero muy estrecha, tan íntima donde los dos son uno. En el principio el Logos estaba con Dios, de tal manera que Jesús dice en Juan 14:9, Él dice: el que me ha visto al Padre. Ellos son tan íntimos que los dos son uno. Así que recuerden esta palabra siempre, la palabra pros, que es con, la cual significa una cercanía muy pero muy íntima, una relación íntima. En el principio, cuando Logos ya existía, Él estaba con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estaba el Logos con Dios, aparte de estar en unión íntima, donde el uno es igual al otro? Bueno, y eso Jesús no nos deja ignorantes a esto. Él, horas antes de ser crucificado, Él subió a un aposento alto con sus discípulos y dijo algunas cosas muy importantes, la cual nosotros le llamamos una conversación intertrinitaria con su Padre. Y vean lo que dice Juan 17:5. Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Lo que este texto nos dice es que esa unión del Padre con el Hijo no solamente era íntima, sino era gloriosa. Ambos compartían
la misma gloria. Y cuando vemos a Cristo dejar su gloria para venir a la tierra, Él le dice, regrésame a la gloria que yo compartía a tu lado. La creación no solamente nos muestra la gloria que Cristo y el Padre disfrutaban antes de encarnarse. El texto nos dice que esta relación era muy, pero muy cercana, íntima y gloriosa. Pero Jesús todavía nos revela más información acerca de Logos y el Padre antes de la fundación del mundo. En Juan 17:4 Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que el texto nos dice es que el Padre no amó más al Hijo cuando se encarnó, tampoco cuando fue crucificado, sino que el Padre amaba al Hijo antes de la fundación del mundo. El Padre amaba al Hijo desde la eternidad. El Padre ya compartía su gloria con el Hijo de una manera muy, pero muy íntima. Jesús le dice al Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo en la gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús nos muestra el origen de su existencia desde antes de la fundación del mundo. El Hijo nos muestra el amor por su Padre, viniendo a este mundo y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también el Padre nos muestra su amor por su Hijo, porque le regala una humanidad redimida para que lo glorifique por el resto de la eternidad. Es una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Ahora podemos decir que el Logos existió desde la eternidad. Él antecede a la creación. También sabemos que el Padre y el Hijo estaban de una manera íntima. Y por ende, el Logos siempre fue amado desde la eternidad y disfrutaba de esa gloria del Padre. Estamos estudiando la existencia de Logos, la compañía de Logos, y ahora vamos a continuar con la identidad de Logos. Vamos a volver a leer el versículo de Juan 1:1 para refrescar un poquito nuestras memorias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y bueno, si el Logos existió desde la eternidad, entonces Él es Dios, porque nadie puede ser eterno sino Dios. Y vemos que Juan estaba muy, pero muy interesado en mostrarnos al Hijo como Dios. A Juan no le interesa mostrar al Hijo como un carpintero, como hijo de los hombres, o descendiente de David, ni como un maestro judío, sino que él se enfoca más en mostrarnos al Hijo como Dios. Mateo y Lucas lo presentan como hijo de hombre a través de la genealogía descendiente de David, pero Juan no tiene ningún interés en presentar al Hijo como humano. Esa era la tarea de Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan en los versículos 3 y 4 nos prueba la divinidad del Hijo. Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan lo que hace en este versículo 3 es una exégesis
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que habla Génesis 1:1 lo hizo el Logos. Todo fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la vida de los hombres, la vida del universo, todo fue por medio de Él. Y esto con la palabra de su poder. Quiero que se vayan de esta clase entendiendo en su corazón que es el Logos quien sostiene todo el universo. Así lo dice Hebreos 1:3. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que es, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. En Apocalipsis 3:14, Jesús hablándole a la Odisea, Él le dice: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús está expresando la verdad cuando Él dice: he aquí en el principio de la creación, he aquí el principio de la creación, dice esto. Él es el Amén del Padre. En Él está por completo la divinidad del Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue el Logos quien creó los cielos y la tierra, es decir, fue Jesucristo quien creó los cielos y la tierra. Y cuando escribía este estudio, decidí agregar algunas cosas creadas por nuestro Salvador Jesucristo, las cuales me parecieron increíbles. No sé si me la puedo poner ahí. Esta es la primera. A ver, ¿regresa una más? Sí, esta. Me pareció interesante. Es una estrella conocida como la LP327, así le llaman los de la NASA. Es una estrella enana blanca. Es más pequeña que el estado de Texas. Sin embargo, es tan densa que si se trajera una pulgada cúbica a la Tierra pesaría 1.5 millones de toneladas. La segunda, la Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad aproximadamente 8 veces mayor que la de una bala disparada desde una arma. La tercera, hay más insectos en una milla cuadrada de la tierra rural que seres humanos en toda la tierra. Las abejas fabrican su propio aire acondicionado cuando el calor aumenta y amenaza con derretir la cera de la colmena. Un grupo de abejas se dirige a la entrada y otros se quedan adentro. Entonces lo que ellos hacen es que abaten sus alas, creando una corriente de aire cruzada que extrae el aire caliente de la colmena y atrae aire más fresco hacia el interior. ¿Aquí sigue? Un solo cromosoma humano contiene 20 millones de bits de información, la cual equivale a viene siendo 2.5 gigabytes. Entonces, ¿cuántas páginas cuántos libros de páginas creen que se escribieron si necesitaran tal vez unas 4 volúmenes? Entonces, el Logos habló y todas estas cosas fueron creadas. Él mismo se entregó a sí mismo en rescate por muchos. Fue Él quien se olvidó de sí mismo, el mismo que en Mateo 8:20 dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es el
mismo que pagó por ti, quien derramó su sangre por ti. Ese es el logos de Dios. Disculpen, hermanos, que ya John MacArthur, quien ya pasó con el Señor, él dice esto: el testimonio de la naturaleza a su creador es tan claro que solo a través de la incredulidad voluntaria de los hombres puede rechazarlo. Y Pablo escribe en Romanos 1:20: desde la creación del mundo todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de todas las cosas, de modo que no tienen excusa. Al igual que quienes niegan la deidad de Cristo, quienes lo rechazan como creador, dan evidencia de una mente oscura por el pecado y cegada por Satanás. Todo lo que fue hecho por él, las estrellas, la precisión del sol con la tierra, todo ser vivo, su perfecta función, y con todo esto es Cristo quien estaba al tanto de todo. No hay nada que se mueva en su lugar sin que Él esté. Por eso decimos que si Él tiene control de todas estas cosas, ¿creen ustedes que no tendrá control de su vida? Éramos enemigos del Logos, sin embargo, Dios lo envía a la cruz, y es el Logos quien se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y algo muy interesante que me gustaría hablar es acerca de Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Interesante cómo en lugar en el texto, en lugar de decir aquel verbo fue hecho hombre, tampoco nos dice que el verbo se hizo humano. No creo que haya habido algún problema si usar estas palabras. Pero en lugar de esto nos dice el verbo se hizo carne. Es en el mismo texto donde Juan habla de la divinidad de Dios. Él usa la forma más cruda para decir carne, sarx en griego, para describir a Cristo. Y para que de esta manera podamos entender que Cristo se hizo 100% hombre, Él tuvo que hacerse 100% hombre, de lo contrario no hubiera podido ser nuestro Salvador. Es decir, Él no hubiera podido cumplir la ley, tampoco hubiera podido morir en la cruz como sustituto, ni fuera nuestro sumo sacerdote, quien entiende todas mis debilidades, deficiencias y tentaciones, porque como dice Hebreos, que fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados. Cristo tuvo un cuerpo humano, Él tuvo sed, Él tuvo hambre, se cansó, Él necesitaba descansar, tuvo mente humana y mente divina. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En este texto entendemos que lo único que se llenaba de sabiduría era su
su mente humana. Su mente divina, no. Él no aprendió nada de los hombres. Jesús tuvo un espíritu divino y humano. Y Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó es muy importante, del verbo habitar. Está altamente relacionada con la palabra tabernáculo. Otra manera de decir sería, Jesús tabernaculó entre nosotros porque en él mora la divinidad por completo. Y si regresamos al Antiguo Testamento, moraba Dios simbólicamente. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Dios mora de manera real, no simbólica. Ahora Él está entre los hombres. En el Antiguo Testamento la gente fue ordenada a construir sus casas hacia el templo en señal de adoración a Dios y en sus vidas. Ahora nosotros tenemos que organizar nuestras vidas en dirección a la persona de Jesucristo. Y Jesús dice que es un tabernáculo o un templo. Juan 2:19 dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su resurrección. Si comparamos el tabernáculo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, veremos diferencias. La palabra tabernáculo representa algo temporal, pero a la vez señala algo eterno, como es la existencia de Dios y su presencia en nuestras vidas. Su significado se amplía en el Nuevo Testamento. Por eso dice Juan que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento vino a habitar entre su pueblo en un cuerpo real. Él dice, el verbo se hizo carne y habitó, es decir, hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria se manifestó de manera plena cuando Cristo cumplió su propósito al venir a la tierra. Otra comparación sería decir que el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gente apenas podía visitar un edificio, mirar el edificio, lugar. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo como Dios con quien nosotros podemos hablar. No solo un edificio a donde visitar. En el Antiguo Testamento la gente iba al tabernáculo, pero no podía hablar con Dios. Podías hablar con el sacerdote y el sacerdote hablaba con Dios. Y ahora usted puede hablar directamente con Dios. En el Antiguo Testamento el arca del pacto estaba llena de la ley de Dios. En el Nuevo Testamento Cristo su nuevo tabernáculo vino lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino lleno de ley, sino vino a cumplir la ley. Jesús es la última revelación de Dios. En él está la ley y la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Este es el Logos. A diferencia del tabernáculo donde se ofrecían sacrificios, ahora Él fue el sacrificio. A diferencia del Antiguo Testamento, donde el sacerdote ofrecía sacrificio, ahora Él fue el sacerdote y el sacrificio. Antes en el tabernáculo era Él era el centro de adoración. Ahora Cristo es nuestra adoración. Entonces Él sube al cielo y nos envía al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos hace a nosotros templos o tabernáculos del Espíritu. Ahora, en lugar de adorar a Dios
el día de reposo y creer que con eso ya cumplí. Ahora tenemos una obligación, un privilegio de vivir un estilo de vida de completa adoración, porque en mí está la divinidad de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y esto solo es posible porque el Logos, por el Logos, el que era desde la eternidad pasada, el que estaba íntimamente con Dios, el que disfrutaba de la gloria de Dios, vino hacia mí desde la gloria a la vergüenza para encontrarme a mí en vergüenza y llevarme a la gloria. Es el verbo de Dios, el Logos de Dios. Pensamos y leemos de la cruz, pero como que no asimilamos quién es el que está en la cruz, el glorioso personaje que está ahí. Por eso Juan dice, vimos su gloria. Juan vio lo que Moisés deseó ver. Moisés le dice a Dios, enséñame tu rostro. El sueño de todo judío era ver el rostro de Dios. Y justo fue lo que Moisés está diciendo, enséñame tu rostro. Y Dios dice, nadie puede ver su gloria y vivir. Ahora Dios toma su gloria y la envuelve en carne, lo envía en la persona de Jesucristo, lo llama Logos y habita entre nosotros. Y Juan dice, nosotros vimos su gloria, que Moisés y nuestros antepasados nunca pudieron ver. Juan dice, vimos su gloria. Porque ellos vieron su gloria cuando Jesús en la barca se levantaba con una simple palabra y detenía los vientos. Juan vio su gloria cuando resucitó a Lázaro con la palabra de su poder. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Juan vio su gloria cuando Jesús libera al endemoniado con una simple palabra. Y él lo libera. Juan está muy feliz en escribir esta palabra de gloria, lo escribe 18 veces. Él menciona el verbo 23 veces. Y fue el mismo Juan que estaba con Pedro y Jacobo en un monte en la oscuridad, que le dieron a Jesús ropa común y se transformó en color blanco como luz, luego mostrando parte de su gloria mortal. Juan fue testigo de esto, por eso que dice, nosotros vimos su gloria. Para los discípulos de Jesús, el hacer llover fuego era glorioso. Para Jesús la cruz era la verdadera gloria. Jesús dijo a la hora de mi glorificación, es la hora de la cruz. Los discípulos definían la gloria como un triunfo. Jesús la definía con sumisión absoluta al Padre. Para Jesús no fue una carga, sino algo glorioso, porque en su encarnación Él logró la reconciliación del hombre con Dios. El Logos, el Dios creador y sustentador, estaba con el Padre desde toda la eternidad. En Él estaba la vida biológica, la vida espiritual, la vida del universo entero. Es el mismo Dios en el que vivimos, nos movemos y existimos, dice Hechos 17:28. Y bueno, es una gran bendición para mí compartir esto, hermanos, la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La idea de todo esto es, de todas estas clases, es que entendamos, que conozcamos, que le conozcamos más, porque cómo vamos a amar a alguien que no conocemos.